Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa y este es el canal Zeus PSIJ, que es un acrónimo de Zeus Psicología Junguiana. Este canal está especializado en lo que es los sueños, la interpretación de los sueños y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo inconsciente. Buenas noches, vamos saludando Mix 7888, Decora Play, Anglio, La Tiza de Yu. Buenas noches, don Edgar, qué bueno que se nos están uniendo. Bueno, entonces venimos hablando hace varios programas acerca del proceso de individuación. Entonces en el día de hoy quiero como que miremos el proceso de individuación es muy amplio, ¿cierto? Porque tiene que ver con todas las etapas y procesos que se dan en el ser humano consciente e inconscientemente. Por supuesto que el proceso de individuación, como Jung lo nominaliza, él lo define como un lento proceso de adquisición de la conciencia. Es lento básicamente porque se da sí o no, con o sin nuestra voluntad. La idea es que pudiéramos prestar nuestra voluntad para que el proceso se dé a otra velocidad. Habíamos hablado en las anteriores ocasiones acerca de una cantidad de sueños y de cómo esos sueños podían ir indicando ciertos arquetipos que había en las personas y que estos arquetipos podrían ayudar a la situación o en el tiempo que estaba viviendo la persona, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del proceso de individuación y las etapas, ¿cierto? Las etapas que se dan pues como en la vida del ser humano. Estas etapas vienen pues desde lo que llamamos la creación del ser humano hasta su muerte, ¿cierto? En ese proceso de individuación nosotros venimos del mundo inconsciente y aterrizamos en esta realidad, vivimos una larga etapa de lo que llamamos vida y luego nos vamos nuevamente para el mundo inconsciente. Esto los chinos lo ven muy bonito porque hablan de que uno cuando entra a este mundo entra con la primera bocanada de aire y cuando sale de este mundo sale con la última bocanada del aire. Entonces ellos hablan de que en todo este tiempo lo que estuvo presente fue el soplo de vida, ¿cierto? Como el hálito de vida que viene, digamos que desde lo más alto, ¿cierto? Es algo pues como muy poético, muy bonito. En este proceso, ¿cierto? Desde la creación del ser humano que viene, vamos a ver de pronto desde dónde viene esto y la conciencia que tenemos sobre eso. Desde la creación, la niñez, la adolescencia, el hombre autónomo, el hombre adulto, el adulto mayor y ya pues el proceso de muerte, ¿cierto? Esas son como todas las etapas que vivimos. Resulta ser que hoy en día, gracias a muchos estudios que se han realizado y desde diferentes partes, parece ser que dentro del ser humano hay la memoria de su existencia. Y no solo de esta existencia, sino como de existencias pasadas. Para hablar de esto, el indicado es eh, este caballero Matías de Estéfano, que él se declara un niño índigo que no solo reconoce todo su niñez desde que nace, sino incluso desde otras como formas de vida, no necesariamente aquí en la Tierra.
y él habla de cómo estuvo en muchas épocas de que nosotros eh, llamamos antiguas, ¿cierto? Entonces, pareciera que dentro de nuestro cuerpo están ahí como un registro de todo lo que, de toda nuestra experiencia vital, ¿cierto? Consciente o no consciente. Normalmente, la mayor parte de muy consciente. Eh, por ejemplo, una de las como más cercanas pues, experiencias frente a esto que tuvo la humanidad y que ha tenido la humanidad como herramienta es la hipnosis, ¿cierto? Parece que con la hipnosis podemos llegar a estadios muy, muy en las etapas inconscientes, ¿cierto? Eso a través de la hipnosis. Hoy en día hay también otros métodos interesantes, como es, por ejemplo, disculpen, otros métodos interesantes, como por ejemplo, lo menciona Stanislav Grof en su libro Psicología, Psicoterapia con LSD, que es a través de lo que llaman los estados acrecentados de la conciencia, a través de sustancias psicoactivas que permiten dirigir la atención a cierta experiencia en nuestra vida. Entonces eso es muy interesante porque en su libro Stanislav Grof habla de que hay un proceso muy interesante que es el proceso de nacer, ¿cierto? De digamos que salir del útero y pasar al mundo de la realidad, ya alejado de la madre, ¿cierto? Ya la madre y él no son uno, sino que se corta el cordón umbilical y cada uno ya son independientes, ¿cierto? Eh, Cómo parece ser que ese periodo de lo perinatal, alrededor del nacimiento, él habla de que hay cuatro situaciones que podrían estar hablando de cuatro formas de vivir, como cuatro formas arquetípicas, porque lo que él menciona es que como uno nace, uno vive. Entonces es muy interesante si de pronto alguien quiere mirar eso a través de ese libro muy interesante, Psicoterapia con LSD de Stanislav Grof. Otra de las formas que, por ejemplo, está muy presente en este tiempo es lo que Castaneda habla de, bueno, el representante más importante pues a través de la hipnosis fue Charcot, que fue en 1885, 1887, que Freud aprende de él, este proceso lo trabaja en él terapéuticamente, pero le da más nociones de cómo entender el fenómeno que en ese tiempo se conocía como la histeria, ¿cierto? Como una parte de la locura. Luego está Stanislav Grof, es digamos que la corriente desde 1943 hacia acá. Es muy interesante pues que el 16 de abril de 1943 que Albert Hofmann descubre el LSD y luego ese descubrimiento lo llevan a muchas universidades para que lo apliquen y vean pues como posibles usos, ¿cierto? Entonces les recomiendo un video muy interesante que se llama Los pioneros psiquedélicos o psicodélicos. Búsquelo de las dos maneras. Se encuentra en internet y habla de cómo en un lugar en Canadá, en Saskatchewan, cerca de una población que se llama Wainar, se hizo una experimentación a través del LSD con muchos pacientes, con muchos pacientes. Para una prueba hablaban de 3.000 pacientes alcohólicos, es decir, era un centro de reclusión, de reclusión, un centro de sanación, ¿cierto? Eh, y cómo se hicieron experimentos muy interesantes alrededor de esto. Bueno, de pronto me estoy yendo mucho
para esto, pero es que ese tema me fascina. Otros de los métodos que que pues son muy recomendados es el hecho de lo que llama Carlos Castaneda, que Carlos Castaneda pues eh, trajo como un nuevo conocimiento, un nuevo despertar alrededor de 1968 hasta el 2000, él con su primer libro de las enseñanzas de Don Juan hasta el último, La Rueda del Tiempo, que es como un buen resumen, eh, puede, nos está contando unos ejercicios muy interesantes que llaman el de recapitulación, que consiste en hacer un ejercicio de respiración con la intención de ir a evocar cierto tiempo en la experiencia. Y es muy interesante ese ejercicio porque puede uno recapitular mucho de la vida de uno. Y lo interesante de ese ejercicio es que de todos estos ejercicios, pues digamos que de la psicoterapia con LSD y este de la recapitulación son muy conscientes. Incluso se dan, es curioso como la forma de respiración de la, de la recapitulación da un entendimiento, porque es como viajar desde este tiempo, con la conciencia que tengo en este tiempo, viajar a ciertas experiencias que tuve en la niñez donde de pronto no tenía tanta comprensión sobre lo sucedido, ¿cierto? Entonces, eh, mm, bueno, yo también les hablaba de que en algún ejercicio de estos de recapitulación yo fui a los 19 años a la universidad, ¿cierto? Ya había como contado eso, que son unos ejercicios bastante importantes. Entonces, bueno, hablando de estos procesos, pues como que se pueden, que se pueden, como herramientas que podemos utilizar para ir a épocas de nuestra vida, porque parece ser que nosotros tenemos un registro de ello. Entonces, miren, estas etapas, digamos que vamos teniendo en el proceso de individuación, se pueden dar como por ejemplo, en el niño hay, pues lo que llamamos la niñez, se puede dar, digamos que varias etapas, desde, digamos que, desde la concepción hasta que se desarrolla el feto, crece el niño interiormente dentro de la, del útero de la madre y llega a un proceso de alumbramiento, de salida. Pero resulta que dentro de cuando se empieza a dar esa concepción y ese crecimiento de ese bebé, resulta ser que ese proceso es totalmente autónomo. Es decir, no hay intervención, digamos que, de nadie en ese proceso. Es un proceso que se da autónomamente. Es decir, eh, cuando veíamos en la universidad cómo se da este proceso pues de nacimiento del niño, se da por días y por semanas, el desarrollo de ciertas partes del niño, los ojos, la columna vertebral, el cerebro, los pies, las manos, ya los órganos interiores. Es muy hermoso cómo se da ese proceso y miren que es totalmente inconsciente, ¿cierto? Parece ser que las etapas de la conciencia eh, es muy curioso cómo se dan y es muy curioso cómo se dan en las personas, porque parece ser que hay personas que pueden llegar a estadios como de incluso de cuando se está desarrollando. Eh, Cuando yo estudié psicología, pues los primeros semestres nos nombraban varias personas que hablaban de que habían procesos inconscientes estando en el útero. Es decir,
que las personas recordaban ciertas canciones que escuchaban los papás o ciertas emociones que tenían la mamá, ¿cierto? Entonces es muy interesante, de ahí hay proceso de conciencia, ¿cierto? Entonces, hasta que llega pues el nacimiento, el alumbramiento, digamos que salir del útero, el separarse de la madre y ya pues pasar de un hotel pues 5 estrellas, todo incluido, ni ningún esfuerzo, todo digamos que facilito, la comida pues digamos que eh, la podemos asimilar directamente sin masticar. eh, entonces todo allá era país de las maravillas, hasta que ya nacemos y ya todos nos cuesta. Cualquier cosa que vamos a hacer después de ese alumbramiento, de salir de la madre, nos cuesta. Es decir, nos cuesta expresar mm, cuando estamos incómodos. El niño aprende a hacer varias cosas, el bebé aprende a hacer varias cosas. Por ejemplo, el llanto. El llanto es como uno de los primeros mecanismos que aprende pues como para llamar la atención o para que mamá venga, ¿cierto? Pero miren que el niño tiene que también, digamos que ir aprendiendo a varias cosas. El niño tiene que ir empezando a manejar sus movimientos, porque el niño no controla sus movimientos. Entonces, esa etapa es muy importante porque pues hay que aprender a controlar todos los músculos del cuerpo, de nuestras extremidades, para adquirir una movilidad, una independencia. Empezamos a gatear, a caminar y a pararnos, ¿cierto? Y eso le cuesta al niño, eso tiene todo un proceso. Luego de eso también tiene que manejar, por ejemplo, los esfínteres, ¿cierto? Tiene que aprender a hacer todo un desarrollo de todas las partes de eso. Entonces, esas etapas mm, las vamos viviendo en cada una de esas etapas tenemos los propios retos de autonomía. Cada logro en un bebé es un poco de autonomía para él. Es decir, aprender a manejar su cuerpo le da una cierta autonomía, desplazarse le da cierta autonomía, caminar y pararse le da cierta autonomía hasta que puede caminar solo y va siempre haciendo conquistas de una autonomía. Eso a través de todo el desarrollo y en el proceso de individuación, cada vez el ser humano se va haciendo más autónomo y va, digamos que, adquiriendo un manejo de todo lo que va aprendiendo, ¿cierto? Eh, el niño, por ejemplo, cuando pues tiene que ir al colegio, a aprender el abecedario, aprender todo esto, le va dando también cierta independencia, le va dando más facilidad a expresar y que lo escuchen y que lo entiendan, ¿cierto? Y escribir también, ¿cierto? Entonces todo esto va ocurriendo en el niño y por supuesto que todas esas facetas se pueden dar con ciertos tropiezos. A veces se dan con ciertos tropiezos que nosotros cuando ya crecemos no los vemos como cosas importantes en nuestras vidas y resulta ser que el tiempo de 0 a 7 años es muy importante en la vida de todo ser humano porque es en el tiempo que se va resolviendo mucho de lo que tiene que ver con el complejo, el complejo primordial o el asunto que va a ocupar como tu vida, ¿cierto? Que paralelamente se puede dar también con la integración en cada ser humano de lo que es
una idea, el arquetipo primordial también. Tanto hay una idea del arquetipo como en un aspecto positivo y en un aspecto negativo, como un aspecto de luz que hay que desarrollar y un aspecto de oscuridad eh, que digamos que tropieza frente a un desarrollo, ¿cierto? Es como de alguna manera, un adversario que va creciendo en uno para precisamente darle unos retos para el desarrollo, ¿cierto? En esa etapa eh, primaria, ¿cierto? Como de hasta, digamos que, póngale 12 años, 15, cuando empieza ya la adolescencia, en la adolescencia hay otro cambio bastante importante. Todo esto lo estoy, bueno, voy a ir acompañando de pronto de sueños para que vayan como entendiendo que de pronto los sueños pueden estar hablando de estas situaciones, ¿cierto? Entonces, los, me ha pasado mucho que en este tiempo, pues yo todavía no atiendo muchos niños, de vez en cuando atiendo niños, pero he visto que muchos de los sueños que yo he escuchado de los niños son sueños muy hermosos y son sueños de valores como muy grandes. A veces las personas que han trabajado con niños se dan cuenta de que los niños tienen los sentimientos como muy claros, como desde el corazón, hablan muy claro. Y esto es muy hermoso y claro, y obedece a que los niños vienen del mundo inconsciente, donde las ideas son como más puritas, más bonitas, ¿cierto? Como que no tienen la contaminación del mundo consciente. Entonces, los niños revelan muchas cosas en los sueños y las revelan muy fácil. Hay muchas test para niños que podrían usar para ver situaciones de los niños. El test de la casa, el test de la familia, el test del árbol. Esos test pueden ayudar mucho a revelarnos las situaciones que está el niño solucionando o o viviendo, ¿cierto? A veces en algunos sueños es muy curioso porque empiezan a aparecer los niños con que se enfrentan en el colegio, en la escuela, que tienen, digamos, que empiezan a aparecer las peleitas de los niños, ¿cierto? Entonces aparecen esas peleitas también y eso puede estar hablando de que ya se está instaurando un aspecto de la sombra, ¿cierto? De la oscuridad, de que para indicarle ciertos límites, de que todo el mundo no es de él y que todo el mundo eh, no es amoroso con él, que todo el mundo no es como papá y mamá. Entonces el niño va aprendiendo de esa manera. Mm, bueno, en otra etapa muy interesante, ahorita más tardecito voy a decir un sueño en un niño, un sueño en un adolescente, un sueño en un adulto mayor, que las diferencias para que puedan tener claridad. Primero estoy como relatando las etapas para que tengan claridad. Después, yo creo que todos tienen la claridad de todo lo que pasamos, pero es muy bueno como nominalizarlas nuevamente para entender ciertas facetas de nuestra vida. Otra de las facetas muy importantes de nuestra vida y que normalmente casi nadie quiere saber es como la adolescencia, porque la adolescencia fue una etapa bastante difícil en la que nosotros estamos frente a muchos cambios, ¿cierto? Muchos cambios, porque eh, empieza a darse un proceso hormonal, ¿cierto? Entonces, las hormonas, eh, pues, mandan sobre las neuronas, ¿cierto? Entonces, las hormonas son el cambio que estamos viendo. Bueno, yo me acuerdo mucho, pues, que por ejemplo, eh,
cuando uno salía pues del colegio, ¿cierto? Cuando uno salía del colegio de vacaciones y más o menos como a los 15 2 13 14 años, empezaban a llegar compañeros ya hablando todo ronco, ¿cierto? Y uno con la voz todavía por ahí, y compañeros que ya hablaban todo ronco, entonces eso era como wow, y ya gente que le empezaba a salir pues como el bigote y pelo en la axila y todo, entonces todos son como peleando como, uy, que me venga esa voz, que me venga, pues bueno, eso llega es a su tiempo, ¿cierto? Eh, el proceso hormonal ayuda mucho a todo esto, a todo ese desarrollo, ¿cierto? En el afuera, que a veces nos puede causar ciertas vergüenzas porque de pronto no crecimos muy lento, o de pronto crecimos muy rápido, personas que se desarrollan muy grandes, ¿cierto? Entonces, eh, eso en nuestra vida, eso fue muy importante porque también estábamos aprendiendo a hacer adicional que de un proceso hormonal empieza a salir una cantidad de fuerza en nosotros por ese preciso proceso hormonal y eso nos da como una fuercecita adicional, ¿cierto? Como para enfrentar el mundo, para enfrentar cosas, para enfrentar bullying, para enfrentar cosas que pasan en los colegios, que el bullying eso no es nuevo, el bullying hace mucho tiempo que existe, ahora es porque le prestan mucha atención, pero el bullying ha existido pues en toda la humanidad y lo que llaman los sobrenombres, en otros lugares lo llaman las chapas, como que obedece el nombre a cierta característica de uno, ¿cierto? Pues que es jocosa, que causa risa, y entonces con eso se burlan, ¿cierto? Eso es lo el famoso bullying. También, mire que empiezan también a haber cierta rebeldía contra las cosas eh, constituidas, contra el profe, con los permisos, que me dé más tiempo para salir, que déme la llave de la casa para salir. Entonces eso se va dando como un proceso de independencia. Y no solo independencia, digamos que en ese aspecto de salir de la casa, sino también en la forma de pensar, que ya puede uno ir adquiriendo pensamientos propios, incluso emociones propias y valores propios que de pronto no están de acuerdo con ciertas normas de la familia. Entonces desde ahí es que nosotros en la adolescencia intentamos salirnos de ese cascarón porque eso no nos gusta. Solo que en ese tiempo todavía no tenemos un poder personal que nos dé una autonomía para salir, ¿cierto? A veces en ciertas ocasiones hay pelados que les toca salir muy temprana edad de la familia, ¿cierto? O incluso en la niñez, ¿cierto? Pero sin embargo el proceso normalmente se demora hasta que usted adquiera como una cierta autonomía. Es decir, pase ya la etapa de, bueno, pasar la etapa ya de la adolescencia a ser autónomo. Pero en este tiempo es que se da esos principios de otra autonomía. Mire que de niño ya usted adquirió la autonomía de caminar y desplazarse y decir lo que quiere y decir lo que gusta lo que le gusta y cómo se va aprendiendo a vestir y cómo va aprendiendo a seleccionar sus gustos y a dónde le gusta ir o no ir, ¿cierto? Entonces, todo eso cada vez va creciendo tu autonomía y vas construyendo tus rasgos de personalidad de acuerdo a cómo vas eligiendo que sea tu vida, ¿cierto? Mm, obviamente hay reglas que respetar en casa y reglas que respetar en el colegio y reglas que respetar en el mundo, ¿cierto? En la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos adquiriendo mayor capacidad de entendimiento del mundo, vamos logrando también, ya es el paso del adolescente al hombre autónomo, el hombre que es capaz de
de generar sus propios recursos, de generar una capacidad de separar, de vivir solo o de vivir aparte de los padres, de formar su vida, de generar los recursos pues, para tener una casa, alquilar un apartamento, pues cualquiera de ellas, eh, hasta generar pues el dinero para sustentarse, para comer, para vestirse, ya para vivir y autónomamente, ¿cierto? Ese es como otro de los procesos muy importantes que se da. Y es el proceso que también va acompañado exactamente de una valoración que nosotros tenemos de un quehacer. Esa valoración del quehacer es la que nos puede dar en alguna medida la capacidad de ser autónomos en el mundo, ¿cierto? A veces, mm, a veces pues como ya lo hemos visto en otras ocasiones, podemos escoger una carrera que no es la que normalmente está en el corazón, sino que es la que normalmente te va a dar el comer o el vivir, ¿cierto? La independencia. Entonces es muy posible que en otros estadios de la vida ya podamos hacer la carrera que va en nuestro corazón. Y eso se encuentra mucho en este tiempo, ¿cierto? Eh, cuando el ser autónomo ya va, eh, ya tiene la capacidad de decidir si vive con alguien, se casa, tiene hijos, compra carro, casa, beca, ¿cierto? Se instala en este mundo, tiene esa capacidad autónoma. Ya estamos hablando del hombre que ya tiene la autonomía de pensar, de tener, digamos que decisiones frente a muchos aspectos de la vida como su religión, la política, digamos que sus estudios, ¿cierto? Ese es el ser como ya, digamos que adaptado en la sociedad y viviendo en la sociedad. Y ya pasamos como a otra edad, que es como la etapa del hombre adulto, que ya en este tiempo es como el tiempo donde vienen los nietos, donde ya hay ya una conciencia más social, ya hay una conciencia más de grupo, ya le interesan, es muy curioso porque las personas que ya tienen tiempo se quejan mucho de ciertos aspectos de las instituciones, que los que son más jóvenes como que pereza hablar de eso, pero cuando llegamos a la edad adulta, ya cuando empezamos a ver como, bueno, ya pasamos la mitad de la vida, entonces de ahí para adelante mm, empezamos a tener una mirada como de qué lo del legado, de qué es lo que queda para los que vienen, ¿cierto? Estamos ya pensando en eso. Y por último se da un tiempo en el que en el anciano es muy curioso porque en el tiempo en que vivimos el anciano no es muy respetado, porque parece ser que los conocimientos que él tiene son alejados de la época en que viven. Entonces por eso no se presta mucha atención a las personas que ya tienen pues como cierta edad. La idea es que nosotros podamos respetar sobre todo las experiencias de las vivencias. Eso es lo que me parece más interesante, ¿cierto? La idea es que nosotros no perdamos la conciencia pues nunca en la vida. Y la conciencia o el proceso de individuación se da en cada una de esas etapas de formas muy distintas, ¿cierto? Con las características asociadas a lo que ya vimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablar de que una persona está montando a caballo y a mucha velocidad, ¿cierto? Que va en un caballo a mucha velocidad. Entonces es posible que nosotros, si lo vemos en un niño, ¿cierto? Digamos que en un bebé o en un niño, eh, es que está como aprendiendo a manejar
unos instintos muy briosos en él, ¿cierto? Y puede ser peligroso. Eso puede notar cierto peligro, ¿cierto? En un sueño de un niño que esté montando a un caballo a toda velocidad. Si ya vamos para un adolescente, un sueño de un adolescente a toda velocidad en un caballo eh, puede hablar de una sensación de libertad y de un manejo apropiado en ese tiempo de sus instintos, que va al galope con sus instintos, ¿cierto? Digamos que va tan brioso como los instintos que está teniendo en ese tiempo, entonces lo está aprendiendo como a manejar, ¿cierto? Si ya hablamos, digamos que, por ejemplo, ya de un hombre ya, digamos que ya desarrollado, podría estar hablando de un manejo de algo que se le está de pronto saliendo de control, ¿cierto? Como de que está yendo a mucha velocidad, igual que en un anciano. Si un anciano va montando a caballo a mucha velocidad, eso es peligroso. Es decir, eh, sus instintos van a más velocidad que la etapa adecuada en la cual debería haber manejado un caballo a toda velocidad. Entonces un anciano pues maneja, no está para correr pues carreras de caballo, ¿cierto? Sino como para de pronto estados un poquito diferentes, un poco meditativos, ¿cierto? Sin embargo, siempre es importante en cualquiera de todas esas etapas atender a lo que llamamos la conciencia y la capacidad de el manejo de cierta autonomía. Las autonomías van cambiando a través de, de la vida de los seres humanos, ¿cierto? Eh, Perdón, no había dicho desde el principio, se me había olvidado. Hoy es viernes de sueños. Cualquiera que se sienta convocado a contar un sueño con el mayor gusto, lo invito por aquí y hacemos como la interpretación. Entonces, por favor, si alguien tiene un sueño, me avisa por acá y yo de una vez lo invito para que podamos pues como hablar un poco de los sueños, que no me la pasé yo hablando, ¿cierto? Y ustedes ya saben que es viernes de sueños, entonces me pueden recordar también. ¿Cómo va el tema? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Todo bien? Bueno, si no hay sueños por aquí, quisiera atender un sueño que, bueno, ya vimos esas etapas y bueno, en la medida en que van cambiando las etapas, pueden haber diferentes significaciones, como les acabo de nombrar, ¿cierto? Eso es por nombrar un ejemplo. Pero de hecho, en cada edad hay que tener en cuenta como la edad que está viviendo. En cada época hay que atender porque un proceso de individuación para un niño es muy diferente que en un adolescente y es muy diferente que en un adulto y también en una persona ya mayor, ¿cierto? Los procesos hay que tenerlos claros como en qué medida están las posibilidades del desarrollo donde va, ¿cierto? Eh, a un niño no le vas a pedir manejar un carro, ¿cierto? A un adolescente no lo vas a poner a dirigir una empresa, ¿cierto? Entonces, cada una de esas etapas, por supuesto, incluso es muy interesante que a veces, paralelo a eso, en los sueños, eh, hablan de ciertos vehículos como etapas de ese crecimiento, que es muy interesante, porque pues el triciclo es como para el niño, ¿cierto? La bicicleta es ya como para el adolescente y el carro ya es como para el mayor y bueno, pues ya digamos que todos los vehículos que sigan para ir para adelante pues ya requieren como más experticia, pues ya como de pronto, bueno,
depende también dónde vivan, porque por ejemplo, una canoa no la maneja un bebé, pero de pronto sí un adolescente, digamos que en partes cercanas del mar, ¿cierto? Ya los adolescentes pueden manejar sus propias barcas, eso les da un manejo, una independencia. Todo la capacidad que vamos desarrollando para manejar ciertos vehículos, para desplazarnos en el afuera, hablan de cierto crecimiento en la edad nuestra, ¿cierto? Va acompañado también de los sueños en ese sentido. ¿Listo? Bueno, no hay nadie con sueños, no hay ningún atrevido con un sueño, se está entendiendo el tema, ¿hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte? Bienvenido sea, pues para no hablar yo todo el tiempo por aquí. Entonces, bueno, voy a contar un sueño. Este es un sueño de una paciente que me solicitó pues que fuera pues como anónimo, ¿cierto? Entonces dice, el sueño más reciente fue el 18 de marzo. Entonces lo voy a leer. Estoy en una casa con una sensación agradable, está mi pareja. La casa no es de nosotros, es como de paseo. Pero en un momento pido el baño prestado y cuando quiero vaciarlo, no puedo. El sanitario está lleno de excremento, pero comienza la angustia porque no es solo mío, pues el excremento, ¿cierto? Supongo. Es como si hubiera mucho excremento de otras personas, correcto, y el sanitario colapsó. Y no pude hacer que se vaya, no puedo hacer que se vaya. Pues me imagino yo que el excremento me angustió, me atormenta el olor, me despierto y siento con dolor de cabeza, angustia como cuando se está deshidratado. Ese es el sueño. Entonces, bueno, ya hemos hablado en ciertas ocasiones del excremento y es muy curioso porque vea, se empiezan a ir personas. Entonces la idea es que no se vayan, ojalá pues se puedan quedar pues como con este temita que es como tan difícil, pero bueno, es un tema, si ustedes se dan, es un tema pues que a diario nos vemos con eso, ¿cierto? El excremento es algo que a diario nos vemos con eso. Entonces no hay que sacarle, pues como dicen por ahí, no hay que sacarle el cuerpo a nada que de pronto no nos guste. Entonces, hablando del sueño, habíamos hablado anteriormente, como hablando del excremento, lo llaman la caca, el popó, pues una cagada, pues con todos los nombres que nosotros conocemos, ¿cierto? Resulta ser que el excremento viene en una parte de nuestro cuerpo que es muy importante, que es el colon. El colon es el encargado de coger todos los alimentos que ya han pasado por el estómago, el intestino delgado y van hacia el intestino grueso, que es el encargado de sacar todos los últimos nutrientes que tienen los alimentos para llevarlo a una parte donde tiene que salir de nosotros, ¿cierto? Entonces resulta ser que en cada una de esas facetas se dan ciertas afecciones, ¿cierto? Por ejemplo, se dan, digamos que hemorroides, se dan, digamos que defecar con sangre, se da, digamos que defecar muy lento, se da defecar pues muy oloroso, con muchos gases. Cada una de esas facetas, por supuesto, tiene algo que decirnos psicológicamente. Cuando, bueno, lo primordial, eh, el excremento es una sustancia que hay que desalojar del cuerpo, que hay que sacarlas de nosotros y alejarnos de ella, ¿cierto? Porque ya no nos sirve de nada, ¿cierto?
Eso fisiológicamente, pero psíquicamente también nosotros tenemos que hacer el mismo proceso. Es decir, hay partes de nuestras psicológicas que ya no son muy necesarias para nosotros y que es necesario dejar atrás. Por eso, en esa parte de nuestro cuerpo, eh, está una parte de los recuerdos también están en otras partes, pero en el intestino grueso se da la emoción de los recuerdos, la melancolía, ¿cierto? Entonces resulta ser que es posible que muchos normalmente en esa parte del cuerpo se depositan las cosas que van a salir y normalmente allí psíquicamente también por correspondencia se depositan las cosas que deberían salir, recuerdos nuestros. A veces nosotros podemos afectar esos órganos no solo físicamente, digamos que a través de la ingesta de productos muy dañinos para el colon, sino que también podemos psíquicamente localizar ahí asuntos no resueltos. Por eso el intestino grueso psíquicamente es como un banco de recuerdos o un banco de situaciones por solucionar, ¿correcto? Entonces, por supuesto que hay muchas formas de ayudar al colon psíquicamente y también psicológicamente. Eh, y físicamente, digamos que hay muchos alimentos que ayudan pues al tracto digestivo, también digamos que terapias, ¿cierto? Para también la limpieza del colon. Hay también remedios homeopáticos que pueden ayudarnos, hay algunas bebidas que pueden ayudarnos, ¿cierto? Pero psicológicamente es muy importante porque recuerden una cosa, los órganos se afectan eh, porque ya son, digamos que la concreción de algo que viene más sutil. Es decir, una afección desde hace mucho tiempo en el campo sutil por una emoción se empieza, digamos que por un suceso, se empieza a digerir, empieza a afectar la emoción hasta que llega al órgano. Esa es como lo que llaman la cascada bioquímica, ¿cierto? Desde un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una idea pasa a una emoción, de ahí a un sentimiento, de ahí se va concretando un poco más en, en una afección, en un órgano. Entonces, si nosotros tenemos un sentimiento de melancólico por mucho tiempo, por una pérdida que no, por ejemplo, logramos superar, es posible que nos esté afectando ese órgano, ¿cierto? En particular. Todos los aspectos o un recuerdo afectivo no solucionado, un asunto no solucionado ancestral, pues problema con papá, con mamá, de desapegarse de algo, digamos que cuando tuviste que irte de un país, cuando tuviste que irte de una casa, todos esos aspectos fue muy difícil quebrarse y despojarse de una fábrica, pues cosas como fue muy difícil dejar a una persona tan querida que yo quería y se fue de un momento a otro. Todos esos dificultades en el soltar, por supuesto, que van a dar al sitio más adecuado para usted soltar, intestino grueso, por ahí es donde soltamos cosas. También puede afectar pues intestino delgado, pero eso lo veremos de otra manera porque tiene otras implicaciones distintas. Entonces,
todo lo que sea recuerdo tiene que ver con eso. Hasta ahí, pues, como conceptos básicos, como el intestino grueso y digamos que de los aspectos psicológicos. Entonces, vamos al sueño, ¿cierto? Entonces, el sueño dice que el sueño es muy reciente, el 18 de marzo, y dice que está en una casa con una sensación agradable con mi pareja. Entonces, y que la casa no es de nosotros, es como de paseo. Entonces, eso está hablando de, en primer lugar, de que no es el espacio de ella, es decir, que no está funcionando con la energía de ella, sino que está funcionando con otra energía, ¿cierto? Acuérdense que habíamos visto que las casas son asociadas a la energía de la persona dueña de la casa. Como no ella es la dueña de la casa, está hablando el sueño de que está funcionando como con otra energía que no es la propia, porque ella no está en su propia casa, ¿correcto? Y entonces dice que está paseo, pues que es un momento mm, muy agradable y que está con la pareja. Eso podría estar hablando de que este asunto que de pronto tiene ella con el asunto de la defecación, es posible que tenga que ver también con el marido. Es decir, revise si su marido tiene afecciones de colon o si de pronto la familia viene con esos problemas de colon o con situaciones no resueltas, ¿cierto? Entonces, porque está con la pareja, ¿cierto? Entonces, en un momento dice que pide prestado el baño y cuando quiero vaciar no lo puedo hacer. El sanitario está lleno de excremento, pero comienza la angustia porque no es solo mío. Es como si hubiera mucho excremento de otras personas y el sanitario colapsó y no pudo hacer que se vaya. Entonces, miren lo curioso que ella pide prestado el baño, es decir, va a dejar algo, a depositar algo. Eso podría estar hablando también de que es posible que ella tenga que dejar o soltar algo o solucionar algo con su pareja, ¿cierto? Pero resulta, pues, como que hay situaciones que le están afectando en la relación de pareja que pudieran provenir eh, mm, digamos que tiene que solucionar. Pero es muy curioso porque ella va al baño y en el baño ella pues deposita pues, lo suyo, ¿cierto? El excremento de ella, pero resulta que hay otro excremento. Entonces eso es muy interesante porque eso podría estar hablando de que pareciera que el excremento, como es algo que ya está en un paseo, en otra casa, en otro aspecto, es posible que esté hablando de que esos aspectos tengan que estar asociados como aspectos de la familia, ¿cierto? Que no son de ella sola, sino del colectivo. Entonces es posible que el sueño le esté indicando que hay unas situaciones que en pareja podrían estar, digamos que, entorpeciendo la relación de pareja y de esta manera es que el sueño le va mostrando cómo no puede vaciar, porque pareciera que no tiene la capacidad de resolver eso ella misma, pero también porque viene como un acumulado. Es decir, en otras palabras y muy sencillo, el sueño lo que podría estar hablando de que es posible que en su relación de pareja actual tenga unas situaciones que no pueda solucionar y estas situaciones pareciera que tuvieran que ver con el aspecto colectivo en ella. Es muy curioso el asunto del paseo, sería interesante como que eh, revisara en qué paseo pasó una cosa difícil, sería como interesante mirar eso, ¿cierto? Como que en un paseo como que se detonó algo bastante difícil. Entonces, bueno, la persona como pidió pues que fuera anónimo, pues entonces no vamos a tener retroalimentación que pesar, pero bueno,
en su momento y particularmente yo le diría que muy interesante que pudiera revisar varias cosas frente a este aspecto de no poder evacuar, porque parece ser que hay, cuando colapsa algo, ¿cierto? Como ella emplea el nombre, es posible que colapse un aspecto de ella psíquico. Entonces sería muy interesante que de pronto atendiera el sueño y atendiera como un asunto que está sin resolver hace tiempo y le pusiera como prioritario, ¿cierto? Como a resolverlo. Eh, bueno, eh, cuando yo le pregunté varias cosas del sueño, pues yo le decía que de pronto si estos aspectos es muy posible. eh, en los reinos mutantes, de los 5 reinos mutantes, que es lo que habla la medicina tradicional china, hay un reino que se llama el metal, que corresponde a lo que se llama pulmón e intestino grueso, ¿cierto? Entonces es muy probable que eh, siempre hay un órgano yin y una entraña yang. La entraña es lo que es vacío, el vacío es el intestino grueso. Esos son los aspectos yang. Entonces es muy posible que ahí esté depositado ciertos asuntos sin resolver con el padre. Entonces yo le decía que si de pronto habían algunos asuntos y ella me decía, claro, mi papá también tenía un problema de colon. Entonces el demasiado excremento habla precisamente de eso, que hay una cantidad de cosas no solucionadas en la familia que se le están viniendo encima, ¿cierto? Que se le están viniendo en este tiempo. Entonces, esa es como la forma en que te podría ayudar con este sueño. Eh, Muy interesante lo que dices, que cuando te despiertas tiene dolor de cabeza y angustia, o como cuando se está deshidratado. Es claro, es muy posible que pase eso y hay que atenderlo, ¿cierto? Hay ciertas urgencias que son necesarias, muy indicado un tratamiento con droga homeopática para ayudar pues como a esa parte, ¿cierto? O, algunas cosas que se pueden hacer desde la fisicalidad y también un proceso pues como de, obviamente tiene que haber un proceso de recapitulación porque hay que recuperar, recordar y resignificar, ¿cierto? De eso se trata. Bueno, les quiero contar, eh, el grupo de Sueños en Soñares, el taller de Sueños en Soñares comienza mañana, a sábado 17 de abril de 3 a 5 de la tarde. Vamos a tener 5 sesiones de 2 horas que normalmente siempre pues se dan un poquito más. Y estas 5 sesiones yo normalmente pues le tengo un precio de 134.000 pesos y ahora por este tiempo de agradecimiento mío lo quiero hacer más asequible al público, entonces le estoy haciendo un 22% de descuento, entonces quedan 103.400 las más 5 sesiones y los interesados me pueden escribir al 300-470-3506 y pues todavía hay cupos, entonces me avisan con el mayor gusto. Eh, Qué rico tenerlos aquí presentes a todos ustedes. Me encanta que estén leyendo y viendo pues los videos. Se nota que les está gustando. Entonces quiero agradecer por eso, por las visitas, porque están aquí y quiero que cada uno de ustedes experimente lo que es un curso de sueños para que vean lo importante y todo lo que se puede extraer de un solo sueño. Bueno. Muchas gracias, nos vemos el lunes entrante, Dios mediante, cuídense mucho, hasta luego, chao.